Amado Dios, nos continúe bendiciendo. Dios nos siga guardando en su santo y en su divino amor. En este día agradecemos a nuestro Dios por permitirnos una vez más, después de unos días de ausencia, nos permite estar en vivo para así poder en este día darle la gracia y la honra al único que se lo merece, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este día, que te habla es tu hermano, pastor y amigo, el hermano Wilson Felipe, la hermana Rufina Felipe y su familia al junto de la iglesia de Dios de la profecía, que está ubicada en la 203 de la Humboldt Avenue en Boston. En este día agradecemos a Dios y una vez más le damos gracias a Dios porque nosotros hemos permanecido fiel a la voz de Dios y fiel a los mandamientos de Dios y fiel a lo que Dios ha estado haciendo y lo que Él ha estado promoviendo. En este día es un día especial para mí, para poder llevarte a un momento de la realidad de lo que se está viviendo hoy en día. Para nosotros, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Para nosotros no es una sorpresa de lo que se está viviendo en estos días. Para nosotros es algo que ya Dios durante el año 1919, Dios ha estado hablándonos en la iglesia, nos ha estado hablando paso a paso de todos los acontecimientos que iban a suceder durante el 2020. Y no te estoy hablando de un acontecimiento quizá que iba a aparecer sin saber de qué se estaba hablando. Te estoy hablando algo verídico, te estoy hablando algo positivo, te estoy hablando algo seguro y te estoy hablando algo que Dios paso a paso ha estado mostrándome a través de revelaciones, y yo se lo he estado mostrando a la iglesia y predicando a la iglesia día tras día, y se lo he estado recargando a la iglesia todo lo que iba a acontecer en este nuevo año, empezando el nuevo año del 2020. Mi alma te alaba, Dios. Cuando nosotros caminamos bajo los estatutos de Dios, cuando somos dirigidos por la palabra de Dios, cuando somos guiados bajo la unción del Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo quien nos guía, cuando nosotros estamos bajo la agenda del Espíritu Santo, Dios nos dice las cosas que han de acontecer, las cosas que han de venir, las cosas que han de ser. Él nos dice paso a paso para que tú y yo
como su siervo, como su líder, podamos advertirle a la congregación, advertirle a su pueblo, para que su pueblo se pueda apercibir de lo que ha de acontecer, de lo que viene, porque Dios no hace nada de sorpresa. Escúchalo, iglesia. Dios no hace nada de sorpresa. Dios tiene a un pueblo, Dios tiene a líderes, Dios tiene a alguien que se somete a su voluntad y Él le habla lo que va a suceder. Él le dice a través del Espíritu Santo para que puedan apercibirse, para que puedan someterse a su voluntad, para que puedan caminar bajo su dirección y para que puedan entender de que Él está al tanto de su creación. Pero cuando sucede esto, cuando tú y yo nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, cuando la agenda del Espíritu Santo sea quien te guíe como escogido de Dios, y no es que tú tengas una agenda humana, sino que la principal agenda que tú debes de tener es la agenda de allá arriba, que te guíe el Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba a Dios. Dios nos ha estado hablando durante el 2019 sobre de lo que iba a venir en este año. Y yo le hablaba al pueblo y le decía al pueblo, algo grande va a acontecer. Muchas puertas se van a cerrar. Puertas grandes se van a cerrar. Puertas grandes se van a cerrar. Y Dios dice que se van a cerrar puertas, pero se van a abrir otras puertas. Y el pueblo estaba ya cansado de escuchar lo que yo le decía a través del Espíritu Santo. Parte decía que a veces las personas estaban aburridas porque escuchaban lo mismo. Pero permítame en esta hora decirte que con lo que Dios permitió de que predicara durante el 2019 y lo que iba a acontecer en el 2020, al comienzo del 2020, era algo desastroso. Era algo que la humanidad no iba a poder solucionar porque no estaba en las manos de ellos. Y permítame decirte algo en este día. Este es tu pastor, el hermano Wilson Felipe. Yo no te estoy hablando por hablar, no. Durante todo este tiempo he estado callado. He estado tratando de preparar el mensaje, preparar algo para poder hablarle al pueblo, para poder decirle al pueblo lo que Dios ha estado hablando durante el 2019, pero Dios no lo ha permitido. Pero hoy estoy de pie por la gracia de Dios. Y en el día de hoy yo quiero hablarte algo, parte de lo que Dios estuvo haciendo durante el año 19. Yo le decía al pueblo, le hablaba al pueblo sobre del Salmo
91 y le decía que la palabra del Señor dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero la Biblia dice: el que habita. No todos habitamos, no todos habitamos. Dice la palabra de Dios: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú habitas, si tú vives bajo la poderosa mano de Dios, si tú permaneces dentro de las palabras de Dios, te aseguro que la palabra de Dios te respaldará. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Dios me mostraba durante el año 19, antes de llegar el 2020, le decía a los hermanos: un reino va a caer. Y el reino que va a caer no es un reino pequeño, es un reino grande. Un reino va a caer, un reino va a caer, porque Dios me lo mostró, Dios me lo enseñó y Dios me lo decía, y yo se lo decía a la iglesia: un reino va a caer, un reino va a caer, y eso va a traer caos a nivel mundial. Yo sé que el pueblo se cansaba de escucharme, pero yo no me cansaba de decirle la verdad. Y permítame decirte algo, pueblo. Permítame decirte hoy algo. Iglesia, pastores, líderes, miembros. El que no conoce a Dios, el que está en la iglesia por estar, el que está perdiendo su tiempo en la iglesia, el que está detrás del púlpito perdiendo su tiempo porque lo ha puesto un hombre, pero no tiene la aprobación de Dios. En este día yo quiero decirte: levántate, levántate como el hijo pródigo que dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en este día, hazme aún. Hazme como a uno de estos tus jornaleros. Pero él no sabía que el Padre lo esperaba, porque el Padre estaba esperando su regreso, porque el Padre lo que le interesaba era que regresara sano y salvo. Dios lo que está esperando de ti es que tú y yo reconozcamos que somos llamados por Él, somos escogidos por Él, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Mi alma te alaba, Dios, para anunciar al mundo la verdad de Cristo. No lo que a ti te plazca, no lo que tú creas, no lo que tú piensas, no lo que tú has creado, sino es la palabra de Dios. La que Jesucristo pagó su precio por él. Él pagó su precio. Él pagó su precio. Él pagó su precio. Y nos rescató de las garras del enemigo. Y nos escogió. Nos hizo sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para anunciarle al mundo la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Mi alma te alaba. La verdad es la palabra de Dios. No hay otra verdad. Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Permítame decirte algo en esta tarde. Dios me mostraba
Nunca en mi vida había tenido una revelación de esa índole. Dios me mostró, me enseñó un árbol. Nunca había visto un árbol de esa índole. En esa revelación, Dios me mostró, me enseñó un árbol grande que se cayó. Ese árbol cayó por donde se levanta el sol. Ese árbol cayó, un árbol que nunca había visto la dimensión de ese árbol. Y ese árbol tenía muchas hojas, tenía muchas hojas. Era un árbol frondoso, era un árbol donde los pájaros estaban volando por encima del árbol. Habían muchos pájaros de toda índoles. Pero el árbol estaba caído. Le decía a la iglesia, un reino va a caer, un reino grande va a caer. Va a haber caos en el mundo, va a haber caos en el mundo este año. Ellos lo vivieron porque se le predicó la palabra de Dios, tal y como Dios me lo había dado. Oh, gracias a Dios. Hoy estoy compartiendo contigo lo que se está viviendo hoy. Lo que el mundo está viviendo lo estoy compartiendo contigo. Pero la iglesia que estoy pastoreando, ellos saben que es cierto. Ellos lo vivieron en el 2019. Ellos vivieron todos estos mensajes, y estos mensajes le decía si estaban preparados para lo que iba a llegar durante este nuevo año. Mi alma te alaba. Se le preguntaba, yo le preguntaba, ¿están preparados? ¿Están listos para lo que viene? Algo grande viene. Si no están preparados, prepárense. Porque no podrán resistir a menos que no estén bajo la cobertura de Cristo. No hay otra forma. Pero en este día estamos viendo que el árbol que había caído por donde se levanta el sol era lo que Dios me estaba dando para la iglesia. Dios me lo estaba dando para la iglesia. ¿Sabe por qué Dios me lo estaba dando para la iglesia? Porque la Biblia dice que cuando tú eres llamado por Dios, cuando Dios te elige, cuando Dios te escoge, cuando Dios te pone al frente de su pueblo, cuando tú tienes la dirección de Dios, cuando tú vives una vida bajo la dirección de Dios, cuando tú eres un hombre de Dios, Dios te muestra las cosas que Él necesita mostrarte para que tú se lo enseñes al pueblo, para que le diga al pueblo lo que viene, porque no podrá tocar a los hijos de Dios si tú como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como escogido de Dios, como llamado de Dios, te mantienes bajo la dirección, bajo la autoridad de Dios, bajo la unción de Dios. No porque ningún hombre te lo está exigiendo, no porque ningún hombre te está dando carta o de recomendación, sino busca la carta de recomendación del que vive y reina para siempre, porque el hombre te puede quitar la carta de recomendación, pero la carta de recomendación que te da Dios, nadie te lo puede quitar. Mi alma te alaba, Dios. Nadie te lo puede arrebatar.
Hoy estamos viviendo una realidad. Si tú no tienes cuña, no puedes llegar lejos. Pero permítame decirte algo, yo no necesito cuña, yo necesito tener la dirección de Dios, yo necesito vivir a la altura de la palabra de Dios, yo necesito vivir un evangelio conforme a la voluntad de Dios, yo necesito vivir la palabra de Dios. Yo necesito sentir que yo estoy bajo la dirección de Dios. Yo necesito sentir, que el Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo me está respaldando. El Espíritu Santo me está guiando. El Espíritu Santo me está diciendo, yo estoy contigo. Continúa, 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 continúa manteniendo a mi pueblo. Continúa manteniendo a mi pueblo bajo la unción de mi palabra. Vos continúa diciéndole a mi pueblo que yo vengo pronto, que yo vengo pronto. Retén lo que tienen para que nadie le tome su corona. Hoy estamos viviendo una realidad. Y la realidad que estamos viviendo, nadie le tiene una respuesta. Pero la respuesta de lo que estamos viviendo la tiene Dios. Jesús tiene la respuesta en sus manos. Jesús, el Hijo de Dios, tiene la respuesta en sus manos. Lo que somos de Dios, lo que somos escogidos por Dios, lo que somos llamados por Dios, no tenemos temor ni tenemos miedo. Al contrario, el diablo ha decidido enfrentarnos, pero la palabra del Señor nos dice: si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo conozco a quién le sirvo. Yo conozco a Dios. Yo no estoy en los caminos del Señor por estar. No busco ayuda de nadie. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano te ayuda con compromiso. Y el que le sirve a Dios, el que ha decidido caminar rectamente en los caminos del Señor, no eres bienvenido en ese mundo. No eres bienvenido en ese mundo. Porque si tú no tienes padrino, no te recomiendan en ningún sitio. Si tú no tienes padrino, eres un fracasado. Si tú no tienes padrino, piensan que todo se termina para ti, porque es la parte humana, es lo que está trabajando hoy en día, pero no la parte espiritual. Cada quien tiene una agenda humana, cada quien tiene su propia agenda, cada quien trabaja conforme a su agenda. Cada quien trabaja conforme a lo que creen. Cada quien trabaja conforme a lo que piensan. Cada quien trabaja conforme a lo que entienden. Pero nadie quiere someterse a la agenda de Dios. Nadie quiere someterse a la agenda de Jesús. Nadie quiere soltar su agenda para agarrar la agenda de Cristo y para decirle a Jesucristo: yo quiero detenerme en este día y
y yo quiero caminar bajo tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo quien me dirija. Yo me echaré a un lado y dejaré que sea tú quien me dirija para yo saber lo que yo debo de hacer. Oh, para tu pueblo. Mi alma te alaba a Dios. Tenemos a un pueblo a nivel mundial. El enemigo se lo está llevando. Tenemos iglesias que parecen hormigas. Tenemos líderes que no dan abasto. Pero sin embargo, cada quien tiene su agenda. Cada quien tiene su sistema. Cada quien tiene su formato. Pero probablemente hay algunos que están bajo la unción de la poderosa mano de Jesucristo. Oh, que Dios guarde a esos líderes, que Dios guarde a esos pastores y que se mantengan todo el tiempo fieles a los caminos de Dios y que no dejen ser engañados por la ola del enemigo, ni de lo que los rodean. Esos pastores, esos líderes, no son bienvenidos en ningún lugar. ¿Sabe por qué no son bienvenidos? Porque no admiten ser dirigidos por la ola, ni por las manos de aquellos que tienen la autoridad de la tierra, que son puestos por el hombre. Y si tú no haces lo que el hombre dice que tiene que hacer, tú no puedes ser líder. Pero permítame decirte algo. Nosotros no somos muy llamativos. Nosotros no somos bienvenidos. ¿Por qué razón? Porque nosotros le creemos al Jesucristo crucificado. Él dijo: toda potestad me ha sido dada, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Él designó a lo que Él había llamado. Él lo preparó. Él lo dirigió. Él lo preparó. Oh, y luego Él le dio unción. Él le dio unción y Él lo envió. Y Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y le dio esa autoridad para que fueran y salieran a predicar la palabra en el nombre de Jesús. No en el nombre de ningún hombre, no en el nombre de ningún líder, no bajo la cobertura de ningún líder, no bajo la autoridad de ningún líder, sino bajo la autoridad, bajo la cobertura de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese es nuestro respaldo. Hoy estamos viviendo una realidad. Hoy estamos viviendo un episodio grande. Y ese episodio grande que estamos viviendo, la iglesia no sabe qué hacer. Porque la iglesia está ajena. Porque a la iglesia no le ha interesado o meterse, buscar la dirección de Dios, caminar bajo la dirección de Dios, pedirle a Dios dirección o buscar la unción de Dios o llenarse de la unción de Dios, llenarse de la palabra de Dios, preguntarle a Dios, ¿qué Dios tiene para su pueblo? Sacar tiempo para ir a Dios, sacar tiempo para
esconderse con Dios para decirle a Dios qué tiene para darle a su pueblo, para que el líder pueda tener palabra fresca para el pueblo de Dios. ¿Sabe que Dios es quien te puede dar palabra fresca? Dios es quien te da la palabra fresca para que tú le des a su pueblo. La Biblia dice en el libro de Segunda de Crónica, yo solamente quiero leerte esta escritura, porque ya mismo voy a terminar. Porque yo lo que quería solamente introducir esta palabra. La Biblia dice en Segunda de Crónica, capítulo 34, oh gloria a Dios, la Biblia dice que había un joven llamado Josías. Josías, aquel jovencito, Dios lo llamó, Dios los escogió. Él empezó su reinado a la edad de 8 años en Jerusalén o en Israel, como tú lo quieras decir. Él empezó a reinar a la edad de 8 años. ¿Y por qué yo quiero traerte esto a memoria? Bueno, yo quiero traerte esto a memoria para que tú te des cuenta que no solamente alguien puede hacer lo bueno, sino que todo aquello que Dios llama y deciden servir a Dios en espíritu y en verdad, y deciden echar a un lado lo secular, echar a un lado al mundo y decirle a Cristo, yo me decido servirte en espíritu y en verdad, pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo seguiré tu pisada. Es tiempo de que hoy nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que las demás cosas vienen por añadidura, pero nosotros buscamos la añadidura primero y dejamos el reino. La Biblia dice en el verso primero, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y de 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha, oh gloria a Dios, ni a izquierda. Pero yo quiero que tú entiendas eso. Escúchame esto, líderes. Escúchame esto, miembros. Escucha esto, seguidores. Escucha esto, mundo. A los 8 años de reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos. No entiendo. La Biblia dice que aquel joven a la edad de 8 años, siendo todavía muchacho, él empezó a limpiar la casa de Dios. Él entendió que su compromiso no era con hombre, su compromiso era con Dios. Él empezó a limpiar todos los rincones de la casa de Dios. Él empezó a buscar al Dios
de Israel, al Dios de su padre. Él empezó a caminar bajo la voluntad de Dios. Él empezó a ver la gloria de Dios. O en todo lo que él estaba haciendo, Dios estaba con él. Te alaba mi alma, Dios. La Biblia dice, a la edad de 12 años, él empezó a sacar todo lo que era ídolos. Él empezó a entender lo que a Dios no le agradaba. ¿Sabe por qué? Antes de su reinado había reinado Manasés. Y Manasés reinó 55 años. Y si tú lees la Biblia, dice que Manasés hizo lo malo delante de Dios. Luego reinó antes de él a uno llamado Amós. Y reinó 2 años, hizo lo malo delante de Dios. Pero este joven cambió el panorama. Este joven cambió las circunstancias. Este joven caminó bajo la voluntad de Dios. Mi alma te alaba, Dios. Eso es lo que Dios quiere. No importa lo que aquel haya hecho, no importa lo que aquel haya dicho, no importa lo que aquel cree, no importa lo que aquel piensa, no importa lo que aquel diga, no, lo que a ti te importa, lo que a mí me importa, es lo que dice Dios de mí. Permita que sea Dios quien hable bien de ti. Permita de que tú puedas meterte con Dios, buscar su dirección para que tú seas elevado hasta lo sumo. Que nadie pueda bajarte y que la honra y la gloria sea para Dios. Hoy en día el ser humano quiere llevarse la gloria por delante, pero quieren echar a Dios a un lado. Permítame decirte una cosa, caerá, muy alto caerá. Porque la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano velan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los guardias. Y es fácil decirlo. Hoy lo estamos viviendo. El mundo no puede hacer nada con lo que está sucediendo, pero Dios tiene la solución. Dios tiene la solución del problema. Dios tiene la solución del problema. El problema está en las manos de la iglesia. El problema está en las manos de la iglesia. Pero como la iglesia no sabe buscar a Dios, como la iglesia no quiere caminar bajo los estatutos de Dios, Dios no te puede mostrar nada. Mi alma te alaba, Dios. El enemigo te tiene ciego. El enemigo tiene a la iglesia ciega. La iglesia es tan ciega. La iglesia es tan ciega. No pueden ver nada. Eliseo tuvo que decirle a Giezi: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él tuvo que orar. Él tuvo que orarle a Dios para que Dios le abriera los ojos. Hoy se necesita que Dios ore. Se necesita, que los líderes se sometan a Dios. Para que la unción de Dios pueda caer en los ojos de ellos y ellos puedan ver la gloria de Dios. La escama del mundo pueda caer de los ojos de ellos.
y puedan ver lo que Dios quiere para el mundo. El mundo está pereciendo. Aún los que están dentro de las cuatro paredes están pereciendo. ¿Sabe por qué están pereciendo? Porque dentro del mismo templo el pecado abunda. Abunda el pecado. El pecado es la luz del día dentro del pueblo. No hay vida. No hay vida. Los de afuera no quieren estar adentro y los de adentro están perdiendo su tiempo porque ni están salvos y ni están salvos y ni saben. Ellos saben que van para el infierno si mueren en esa condición. Ellos saben que el infierno lo espera, pero también tienen a un pueblo que no le quiere decir la verdad. Y como ellos están bien. Están bien. Están bien. Están viviendo en pecado dentro de la casa de Dios y están bien. No importa. La Biblia dice que los perdidos serán como la arena que está a la orilla de la mar. Pero también dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Quiere decir que dentro del mismo templo están perdidos. Pero yo lo que quiero decirte algo y quiero terminar con esto por el día de hoy. La Biblia dice que comenzó aquel joven a la edad de 18 años, aquel joven entendió que él tenía un compromiso con Dios de limpiar los lugares altos de Jerusalén, de Judá, de todos los lugares, de los dioses paganos, de los dioses que el rey Manasés, gloria a Dios, había inundado, Padre mío, había inundado a la sociedad, había inundado a los sacerdotes, a todo el pueblo, a adorar ídolos. Pero ellos no le enseñaban a adorar a Dios. Ellos le enseñaban a adorar a lo equivocado. Ellos le enseñaban a adorar no al Dios verdadero, sino al Dios equivocado. Y ellos estaban bien. Porque ellos querían vivir así, ellos querían vivir fácil, ellos querían vivir un evangelio fácil, ellos querían vivir conforme a lo que el líder les decía. No había problema. Pero llegó un líder que se metió con Dios y empezó a buscar la dirección de Dios. Y Dios le enseñó lo que él tenía que hacer. Y la Biblia dice que aquel joven Josías empezó a limpiar Jerusalén, Judá, y empezó a esparcir a arrancar todos los ídolos, todos los dioses paganos, todo lo que aquellos reyes habían establecido, le habían enseñado al pueblo. Él empezó a quitárselo de su corazón. Él empezó a establecer palabra de Dios. Empezó a buscar a Dios de todo corazón. Empezó a buscar la dirección de Dios. Dios le abrió la puerta. Pero yo lo que quiero es decirte que a la edad de 18 años, él empezó a limpiar la casa de Dios. Y ahí apareció, Dios le permitió encontrar
el libro del pacto que Moisés había hecho. ¿Será curioso? No, no es curioso. El problema es que cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios, Dios te guarda lo que Él tiene para ti. Él lo guarda en el momento preciso para mostrártelo. Porque Él no se lo mostró a los que estaban antes. Porque no vivían una vida en la condición conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no te muestra lo que ha de acontecer, lo que ha de venir? Porque todavía tú no quieres vivir a la altura de la palabra de Dios. Quieres vivir a la altura del hombre, a la altura de la humanidad, a la altura del ser humano, pero no a la altura espiritual de Dios. Encontraron el hallazgo del libro. Y cuando encontraron el hallazgo del libro, fueron y le llevaron el libro a Josías. Y cuando Josías recibió el libro, le dijeron: mire, este libro le encontramos, el libro de la ley que Moisés había escrito, que Dios le había dado, le encontramos guardado en el templo, porque estaban reparando el templo. Dios no permitió que nadie lo había encontrado, porque si lo hubiesen encontrado, lo iban a desaparecer porque no le interesaba. Lo que le interesaba era vivir a la altura, vivir como ellos estaban viviendo. Pero Dios lo guardó. Y aquel joven, cuando recibió, aquel libro, aquel joven, de una vez, él agarró y él envió a preguntar por alguien, un profeta de Dios, alguien que le pudiera explicar sobre ese libro, sobre el hallazgo del libro. Hoy es lo que Dios quiere. Dios está buscando hombres, pastores, líderes, que puedan someterse a su voluntad, buscar su dirección, oírse a Él, para que Él le dé lo que ha de venir, lo que Él quiere para su pueblo. Dios lo que quiere es salvar a su pueblo de todo el pecado que ha de venir sobre este mundo. La Biblia dice, que Él envió a una sacerdotisa llamada Hulda. Y cuando Hulda recibió aquel libro, la palabra del Señor dice, antes de eso, gloria a Dios, aquel joven agarró y se dio cuenta de lo que Dios había dicho. Él se rasgó su manto y empezó a clamar a Dios y empezó a buscar la dirección de Dios, empezó a buscar a Dios de corazón, empezó a humillarse delante de Dios. Porque él decía, algo grande va a acontecer, porque el pueblo ha dejado al verdadero Dios y ha buscado a dioses paganos, a dioses ajenos, y la ira de Dios se ha encendido. Pero él, siendo un joven de Dios, bajo la dirección de Dios, él agarró y mandó a consultar a la sacerdotisa Hulda. Y cuando Hulda recibió el libro,
empezó a leer el libro. Y ella le mandó a decir, dice Dios, escúchame pueblo, escúchame nación, escúchame pastores, escúchame líderes, escúchame miembros, escúchame. Donde quiera que te encuentres, escucha la palabra de Dios en esta hora. Hulda le mandó a decir a Josías, dile a Josías, dile al varón que me ha enviado a consultar a través de este libro. He resuelto todo lo que dice en este libro vendrá sobre de la tierra. Todo lo que habla de este libro vendrá sobre de la tierra. Pero por cuanto me buscaste, por cuanto te humillaste delante de mí, por cuanto clamaste a mí, por cuanto enviaste a preguntar por mí, dile a él que lo que viene durante su reinado no llegará sobre la faz de la tierra. No se preocupe, él tendrá un reinado bajo la unción y la poderosa mano de Dios. Pero después que pase su reinado, vendrá sobre la tierra todo lo que dice el libro. Todo lo que dice el libro. Todo lo que dice el libro. Todo lo que dice el libro va a acontecer cuando ya él no esté reinando. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios respalda a lo suyo. Porque Dios es un Dios real. Porque Dios es un Dios de pacto. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Porque Dios es un Dios que mantiene su lealtad. Dios es un Dios que no dice una cosa hoy y mañana dice otra. No, Dios guarda su pacto. Por eso hoy termino con este mensaje. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él prometió guardar a lo suyo. Él prometió estar con lo suyo. Él prometió guiar a lo suyo. Él prometió mantener a lo suyo bajo su cobertura, bajo su protección. Y Él lo va a guardar y Él lo va a mantener bajo su cobertura. Pero tú estás caminando bajo la cobertura de Él. Esa es mi pregunta para ti hoy. ¿Estás caminando tú bajo la cobertura de Él? Si tú no estás caminando bajo la cobertura de Él, permita que en este día tú puedas aceptarlo como Salvador personal y tú puedas entrar bajo su cobertura para que esa cobertura te pueda guardar, para que esa cobertura te pueda guiar, para que esa cobertura te pueda proteger, porque Él dice en su palabra que 1000 caerán a tus lados y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero es si tú estás
dentro de su cobertura. Si no está bajo esa cobertura, esa promesa, no te pueden seguir. Yo puedo orar por ti. Yo puedo pedirle a Dios que te dé la oportunidad. Pero tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que cambiar de vida, tú tienes que cambiar de actitud, tú tienes que empezar a dejar el mundo atrás y vivir para Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sabe lo que le dijo? Tiene que nacer de nuevo. Ese es el problema, es que la gente no quiere nacer de nuevo. La gente quieren vivir todo el tiempo como ellos están viviendo. Y ellos quieren, ni son fríos, ni son calientes, ni son tibios. Pero la palabra del Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero en este momento quiero orar por ti. Si en esta hora has decidido aceptar a Cristo como tu Salvador personal, no importa tu condición, no importa cómo esté, si estás enfermo en esta hora, la palabra de Dios tiene autoridad sobre tu enfermedad. Si estás enfermo en esta hora, la palabra de Dios puede romper las cadenas de tu enfermedad por la sangre de Cristo. En este momento, quiero que diga conmigo, donde quiera que te encuentre, Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti como mi Salvador personal. Yo te acepto en mi vida. En este día he decidido vivir una vida transformada, una vida cambiada. Yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero que cambie mi vida. Yo quiero que sea la luz de mi vida. Yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero que tu nombre sea la prioridad de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que soy pecador, pero en este día yo me entrego a ti, me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi pecado y yo quiero servirte a partir de hoy. No quiero ser uno más, sino quiero ser tu seguidor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Quiero caminar conforme a tu palabra. Quiero ser tu seguidor. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a mantenerme dentro de tu voluntad. Padre, en este día, si ha hecho alguien esa oración, Padre mío, permita que en esta hora tu palabra lo haya podido alcanzar. Padre, gracias por tu palabra que en este día tú me has dado para el mundo, para la iglesia, para tu pueblo, Padre mío. Permita, mi Dios, que tu palabra pudo alcanzar, Padre mío, lo que ha tenido que alcanzar. Permita, Padre mío, que tu palabra haya sido de bendición. Padre, permita que tú recibas toda la honra y toda la gloria, mi Dios. Padre, y que tú seas glorificado, mi Dios, que tu nombre sea glorificado. El único nombre que tiene que ser glorificado, tu nombre. En esta hora, gracias por este día. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu bondad.
Este es tu pastor y tu hermano en Cristo Jesús. El hermano Wilson Felipe, la hermana Rufina Felipe, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en la 203 de la Humboldt Avenue en Boston. Te amamos en el amor del Señor. Queremos decirte, estamos a tu disposición para poder hablarte de la palabra de Dios y poder compartir la palabra de Dios contigo y con todos aquellos que así lo deseen. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es nuestra oración y deseo. Será hasta la próxima. Dios bendiga a cada uno de los hermanos de la iglesia. Cada uno de ellos, Dios les bendiga a aquellos que están en sintonización, aquellos que no han podido estar porque yo no se lo avisé, pero este mensaje está disponible, puede bajarlo, puede escucharlo y que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga guardando. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Dios le guarde y que la paz de Dios siga fluyendo en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.